Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ¿de dónde sacaron ese rollo? Bueno, gracias por esto. Bueno, en realidad yo también trabajé cercanamente en el laboratorio con la maestra Heréndira. Muchos años estuvimos ahí, pues comentando acerca de cómo mejorar la enseñanza de los temas evolutivos, puesto que nosotros en la Facultad de Ciencias, cuando llevábamos la carrera de Biología, no nos enseñaban, no teníamos una clase de evolución, ¿no? Bueno, en realidad, hasta después con el cambio de los planes y programas, ya se fue metiendo este tema como un tema central, al igual que el de la herencia biológica. Sin embargo, vamos a ver en este caso la enseñanza, un estudio de caso que se está llevando a cabo en el laboratorio de la doctora Barahona desde hace varios años, gracias a los proyectos que aquí se mencionan. Y este caso es muy peculiar, muy interesante. Como nosotros hacemos historia y filosofía de la biología, pues vemos cómo el tema evolutivo ha generado pues una gran reflexión, ¿sí?, conceptual en todos los niveles, tanto al interior de la ciencia como en todas las áreas de la cultura. Darwin nunca imaginó que fuera esta interpretación de los fenómenos de los seres vivos a generar tanto revuelo. Bueno, hay pocos estudios que se han llevado a cabo sobre la enseñanza del tema evolutivo en México, por eso es que para nosotros fue importante abordarlo. Hay muchas representaciones muchos trabajos han explorado cómo se introduce la teoría evolutiva en los salones de clase y, como ya digo, pocos en el caso de México. Entonces, nosotros tenemos este caso particular. Siempre pensamos que en nuestro país, pues el tema evolutivo fue un tema negado, obstaculizado por todos los representantes de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, hay un momento histórico del cual tenemos que reflexionar y en el que nosotras recuperamos algunos de estos materiales en el Archivo General y regresamos a buscar qué fue esta propuesta de la escuela socialista en la época, esencialmente, del periodo de Cárdenas, ¿sí? Aunque empezó un poquito antes, él fue el que la promovió. ¿Por qué se dio esto? Bueno, durante esta época de Cárdenas, de 1934 a 1940, aunque se supone que llegó hasta 1940 en el periodo de Ávila Camacho. Bueno, aquí vemos algunas de las cosas que voy a mencionar, cómo era el contexto político, cómo es que este panorama mejoró, este contexto político dio entrada a este proyecto educativo socialista y cómo se cambiaron brevemente los planes y programas de enseñanza a nivel de las escuelas primarias. O sea, nosotros ahorita vemos que pues en realidad se empezó a dar en las reformas, pues se da de nociones evolutivas desde muy tempranas edades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestro país? Pues es un territorio muy amplio que tiene una gran diversidad, un país megadiverso, no solo biológicamente, sino también culturalmente. Esto nosotros lo sabemos, pero ¿qué pasaba a principios del siglo XX, ¿no? Pues evidentemente había sucedido la Revolución Mexicana. México estaba en una situación muy particular, pobreza extrema, eso sí, analfabetismo tremendo. Los estudiantes iban muy poco a las escuelas primarias, acudían muy poco a estas escuelas. Había pues casi todas más del 65% de la población en México era analfabeta. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se requerían cambios dramáticos, sustanciales en los proyectos educativos, y de ahí es que vemos este contexto en el cual Cárdenas pues trabajó, no solamente participaron en la creación del Instituto Politécnico Nacional, sino también de la Comisión Federal de Electricidad. Se dieron varios movimientos importantes, el movimiento ferrocarrilero. Muchos movimientos empezaron a demandar
situaciones particulares como que estaba en auge también la revolución socialista de 1917, y entonces como que estas ideas de un pensamiento diferente al capitalismo y dada la pobreza en la que se encontraban muchos países en Latinoamérica, como que facilitó esta entrada de esta idea de cambiar. Vamos a ver que hay un esfuerzo tremendo entonces por llevar a cabo diferentes sistemas, llevar educación a nivel rural, porque a nivel pues, de las ciudades era mucho más exitoso. Nosotros vemos que pues, uno de estos proyectos fue el de José Vasconcelos, que él lo llamó las misiones culturales. Estas misiones llevaban pues camiones a cada una de estas comunidades rurales donde había bibliotecas ambulantes para que la gente tuviera un acceso mucho más fácil y pudiera integrarse a los proyectos educativos. Sin embargo, pues la gente tenía necesidades de otro tipo, alimentarias, necesidades económicas que le requerían, a veces que no querían pues participar en esto. Vemos que aquí en uno de los censos, pues vemos que sigue esta idea. Hay una campaña desarrollada por Vasconcelos de alfabetización, pero no había suficientes profesores. Los textos que se utilizaban en ese momento, muchos de ellos eran textos, pues algunos de autores mexicanos, pocos, otros eran las traducciones que se hacían de otros textos extranjeros. No era como en la actualidad que tenemos la CONALITEG, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Eso fue hasta la época de Adolfo Mateos, que se crea este organismo, y entonces que se plantea que toda la educación debe de ser a nivel nacional, pues similar, ¿no? En todos los rincones. Este proyecto socialista se implementó a partir de 1934 a 1940, aunque ahí dice que hasta 1945, pero en realidad fuertemente en 1940. Vemos nosotros qué pasó. Lo que es interesante y peculiar de esta situación es que se cambió el artículo 3º de la Constitución, en donde se estableció que la escuela debería de ser bajo los lineamientos de un proyecto socialista. Entonces y además se reconoció algunas de las ideas que Benito Juárez había expuesto a finales del siglo XIX. Esto tuvo pues un gran impacto, que sería gratuita en la primaria, bueno, la educación básica, y laica y emancipatoria. Hoy en día pues es todo esto, pero además es hasta los niveles de bachillerato, ¿no? Bueno, entonces se cambió ese artículo. Esto se cambia en 1934, pero claro que este cambio no fue fácil. Si hoy en día vemos que con esta cuarta generación hay muchas problemáticas, en aquel momento estaba peor, ¿no? Como que hubo una gran discusión, no solamente en la Cámara de Diputados, en el Senado, sino hacia el exterior, ¿no? La Iglesia, por supuesto, como uno de los grupos más contrarios a esta propuesta, organizando a familiares, organizando a ciudadanos para luchar en contra de esta posición, ¿no? Porque además recuerden ustedes que nuestra educación había sido centradamente religiosa, ¿sí? Y que gracias a Benito Juárez pues nos logramos emancipar de esta visión, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decía ahí en los lineamientos del proyecto de la Escuela Socialista en nuestro país? Muy similar, tomaron los que estructuraron este proyecto, lo hicieron con base pues sí, en muchas de las ideas, porque estaba muy arraigado en la población estas ideas que emergieron desde el siglo XVIII de la Ilustración, pues como que muy revolucionarias, ¿no? Y como que había un interés particular en tratar de que la revolución socialista se ampliara, se extendiera, como que estaba de moda, ¿sí? Entonces vemos que era pues como muy similar a esto, pero sobre todo lo que se planteaba y los libros que se empezaron a desarrollar
y y el contenido de esto explícitamente lo leemos en esos libros que encontramos en la Biblioteca Nacional y en algunos que rescatamos de archivos, y que la escuela cuestionaría el fanatismo religioso. El proyecto destacaba educar a los jóvenes y niños sin prejuicios, bajo conceptos en contextos claros del entorno social y que la educación sería importante. Un proyecto científico de enseñanza y promoción de una nueva cultura del conocimiento. Aquí tenemos algunas imágenes muy interesantes de cómo la gente se organizaba a nivel rural, cómo algunas profesoras, mujeres, de las primeras mujeres que empezaron a dar clases en las ciudades. Recuerden que nosotros tampoco teníamos derecho a aprender muchísimo, sino que realmente nuestra educación estaba sesgada, limitada a que éramos enfermeras o profesoras, ¿sí? O muy pocas, apenas una que se había entrado a la escuela de medicina a finales del siglo XIX. O sea, había muy pocas mujeres que las permitían en la enseñanza. Algunas maestras que daban clases en las aulas de primaria escribían que tenían que salir acompañadas muy temprano por sus hermanos, por un hombre. No podían acudir a dar clases solitas, sino que tenían que llevarlas en aguas largas, decía ahí, tenían que ellas que llegar a hacer el aseo del salón y pues bueno, al salir de la clase también deberían de ser acompañadas de una figura masculina. Bueno, entonces la propuesta socialista tuvo dos grandes libros de texto, se empezaron a elaborar libros de texto, uno para la zona rural y otro para las zonas las urbanas. Recuerden que en ese momento como que estaba dividida la educación en diferentes ámbitos. El primer ciclo era de primero hasta cuarto año y después el segundo ciclo era otro que se extendía de quinto al noveno grado. Bueno, lo que se trató de promover aquí en estas ideas era que tratar de mostrar una idea sobre la teoría evolutiva. O sea, los libros sí tenían una clara señalización de que debería de adquirirse una noción real del universo, basados en principios causales, y que este tema evolutivo debería de darse independientemente del tutelaje religioso. Entonces, otros libros que se empezaron a aprobar por el gobierno para la enseñanza de las ciencias naturales eran libros que se llevaban a cabo por profesores especializados, ¿no? O sea, como que estos profesores se abocaron a trabajar en estos libros. Si ustedes se fijan, pues era como con las representaciones, las imágenes de ese momento, está la clase obrera, el sector campesino, y muchos de los temas tenían que ver con mejoras particulares. Los entrenaban para la higiene, para el cuidado en el campo, para que la gente aprendiera a cómo manejar los cultivos. O sea, como que eran dos temas centrales, pues era una población campesina mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Aquí vemos que este proyecto, bueno, pues sí, en el caso de la primaria, notamos que ya en las universidades había una noción, una recepción de la teoría evolutiva en algunos de los naturalistas que estaban en ese momento trabajando, pero no todos ellos la aceptaban como tal, o sea, como que tenían miedillo, como que con dudas, pero ya la habían incorporado. En México se dice que también estuvo desfasada la recepción de la teoría evolutiva, su llegada, al igual que en Francia, pero sí podemos notar en algunos trabajos de Dugès, este naturalista que llegó de Francia y que se instaló en la ciudad de Guanajuato con su hermano, que era médico, Alfonso Herrera, ya eran algunos de estos protagonistas que estaban trabajando, al igual que Justo Sierra, que dice que en conferencias que había polémicas, ahí se empezaron a externar primeramente pues las teorías evolutivas.
vamos a ver que sí estaban en los ámbitos universitarios, en las preparatorias, incluso había libros de texto que ya ahorita vamos a ver uno de ellos, libros de texto para las escuelas normales. Pero aquí tenemos una imagen de uno de los primeros libros a finales del siglo XIX, en el que se incluye el tema de la evolución. O sea, era elaborado por Julio Hernández, y aquí lo tituló Conferencias Científicas a los Niños. Lo vendían en la librería madrileña, y en este libro sí se hacía una explícita declaración de que la naturaleza estaba pues asociada a un proyecto evolutivo. Bueno, entonces aquí vemos cómo que se trataban temas también de tipo eugenésico sanitario. No era el proyecto de eugenesia por esterilización como se había llevado en los Estados Unidos, sino que era una eugenesia sanitaria, y entonces se aplicaban vacunas, se daban también en estos libros, se trataban temas, ya les dije, como cómo mejorar los cultivos, y las características que tenían, sobre todo anatómicas, fisiológicas, de las siembras, ¿no? Vamos a ver que este programa, entre otras cosas, buscaba permitir que los estudiantes antes adquirieran conocimientos con el control efectivo y la dominación de la naturaleza a través de principios biológicos organizados con las leyes de la adaptación y la comprensión de las relaciones íntimas entre los organismos y los cuerpos inorgánicos. Aquí hay varios, son 10 rubros en los cuales se desarrolla el proyecto: promover el desarrollo de la curiosidad científica con formación juiciosa, sin prejuicios, supersticiones o creencias demasiado personales, enseñanza de la evolución como arma contra el fanatismo, la superstición, con el fin de conocer las características y potencialidades de especies locales. El programa para 1939, para el primero y el segundo ciclo, llevaba estos 10 temas. Ahorita vamos a ver el otro en la siguiente diapositiva: el hombre y la conservación de su vida, el cuerpo humano, la higiene, enfermedades infantiles, porque pues teníamos muchísimas enfermedades hasta ese momento, todavía no estaban muy arraigadas todos los proyectos de vacunación en nuestro país, la tierra, como el hombre en interacción con la tierra, el universo y los seres vivos, su utilidad, su estructura, la adaptación, el medio ambiente y sus formas de vida. Aquí vemos en el plan de acción de la escuela primaria que la Secretaría de Educación Pública emitió en 1935 para ahondar en qué consistía este proyecto socialista. El estudio de las generalidades científicas acerca de su origen y evolución, y se contempla tanto para animales como las plantas. Recuerden que estos dos reinos son los dos reinos que más que en ese momento hasta se hablaba del reino mineral, ¿no? Hoy en día pues nosotros ya sabemos que no es así, pero la clasificación que nos enseñaron a nosotros, todavía a mí me tocó, era plantas, animales y minerales, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este trabajo, de este momento tan breve? Pues este momento es interesantísimo, porque en este momento en el que el Estado se involucra en llevar a cabo un proyecto en el que no solamente se circunscriba a las ideas socialistas, sino que lo veían relacionada con un tema evolutivo. La evolución era un término aceptado en las universidades, se manejaba, como ya de hecho había comentado, pero no era un tema que se mencionaba en la educación primaria. Es evidente que el clero, los partidos políticos, los maestros urbanos y rurales y otras organizaciones, había oposición, incluso había muchos profesores que todavía no entendían bien lo que era cómo llevar el tema evolutivo a las aulas. O sea, como que la mayoría de los profesores enseñaban nada más las funciones y las formas, o sea, como que eran muy descriptivos, ¿no?
y no muy en cuestiones de clasificación, y todavía no habíamos como aprendido cómo insertar la teoría, el pensamiento evolutivo para toda la enseñanza de la educación básica. Entonces, no estaban todos los profesores preparados, llegaban a los pueblos y pues había muchos conflictos teóricos, conceptuales, no tampoco había quienes los preparara muy bien. Además, había también pues como la gente en los pueblos o en las ciudades, por ejemplo en el caso de Toluca, se manifestaban y promovían el ausentismo de los estudiantes contra este proyecto socialista. O sea, no les parecía que sus hijos debieran de ser educados bajo estas ideas, que les iban a cambiar el pensamiento y que seguramente hasta los niños se los iban a comer. O sea, había un desprestigio del proyecto socialista. El socialismo te llevaba al ateísmo y además a distanciarte de una concepción religiosa. Entonces lo veían como una cuestión amoral. Nosotros en este proyecto no hemos logrado reconstruir la forma en que estos temas eran explícitamente tocados en los libros de texto, porque no hay muchos, ¿sí? Hay poquitos, hemos encontrado muy pocos ejemplares, pero sí vemos, por ejemplo, aquí en el caso de este libro de texto que se utilizaba para las escuelas normales de uno de nuestros profesores, el profesor Maximino Martínez, que él al final de su libro, que estaba para los profesores, mencionaba así explícitamente que la teoría darwiniana no tenía la intención él de imponer una forma de pensamiento a la gente que llevara este libro, sino que se enseñaba solamente para mostrar algunos hechos que permitieran a los estudiantes tomar una conclusión lógica y racional. Se ve de los argumentos, se ve que hay como un temor incluso al interior de los profesores por como explícitamente apropiarse de lo que era la teoría. Bueno, aquí estoy. Entonces, lo que sí podemos ver es que incluso a las aulas universitarias, nosotros de 1939 hasta 1970 todavía nos enseñaba el tema evolutivo en los planes y programas de la facultad. Nosotros lo llevábamos como una materia optativa. Si queríamos lo tomábamos, si no, no lo tomábamos. Y hoy en día, pues esto como la herencia biológica es uno de los pilares fundamentales de nuestra interpretación, ¿sí? Entonces yo solamente les quería pues mencionar este caso tan interesante que no siempre es conocido sobre este periodo tan peculiar que fue la enseñanza del proyecto evolutivo bajo un pensamiento socialista para las primarias en la época de Cárdenas. Estos son nuestros compañeros de laboratorio, que ellos participan activamente pues, en toda la intensa labor de ir a los acervos y rescatar estas fuentes para construir una explicación. Y aquí vemos que, aquí voy a ver, algunas de las protestas, o sea, las mamás se organizaban en contra de temas, ¿no?, sexuales o lo que fuera. Qué horror, ¿no? Desde principios del siglo XX, pues como que la iglesia y otros sectores participaban activamente, pero también había una respuesta por parte de profesores que eran agredidos en las escuelas. Era tremendo, casi de desaparecerlos en algunas comunidades, como en el estado de Guanajuato y Puebla, pues tenemos situaciones en las que estos profesores fueron llevados casi al extremo de morir, ¿no?, por enseñar estos planes y programas en la primaria. Pues así terminaría, y no sé si tienen alguna duda. Nosotros lo que hacemos es historia y filosofía de la biología, y en este caso fue pues las teorías evolutivas, un pensamiento evolutivo durante la época del cardenismo. Gracias. Gracias, profesora. ¿Preguntas para la maestra Villela? ¿Nada? Ella. La profesora Silvia.
¿Qué pasó, Chivis? ¿Se tiene conocimiento de cuál fue la reacción de la iglesia? Porque tú dices, sí, estas madres se organizaron seguramente a partir de, no sé, de las iglesias o algo así. Es decir, ¿cuál es el papel que jugó la iglesia en la formalización, ya en la educación de la teoría? Bueno, ellos no podían evidentemente ir en contra de lo que el gobierno había decretado, ¿no? Pero sí lo que hacían era como a través de la iglesia, de las ceremonias semanales, dominicales, cuando la gente llegaba a sus iglesias, desprestigiar esta enseñanza y promover que la gente no fuera a estas escuelas primarias públicas, sino ellos tratar de organizarse privadamente para tratar de incidir en que ahí ellos echarían a andar sus planes y programas. Hoy en día todas las escuelas están obligadas a llevar los planes y programas que la SEP dice. O sea, bueno, independientemente de que sean católicas y lo que sea, ya sabemos que a veces ellos tienen sus propios libros, pero llevan los libros obligados, por eso dice de la Secretaría de Educación Pública. En ese momento lo que vemos es que sí hubo una respuesta generalizada, no solo de la iglesia, sino de padres de familia que se organizaban, sobre todo a nivel rural, ¿no? Como que aquí en la Ciudad de México era como más difícil, pero hacia la distancia no. Entonces ahí los profesores hasta promovían actos en contra, el clérigo promovía actos en contra de los profesores, desprestigio y social, y esto pues no es tan fácil de llevar a cabo, porque imagínate que un profesor vive en una comunidad rural y hay una presión fuerte que lo está discriminando, que lo está señalizando, pues era fuerte, yo creo que para ellos, ¿no? En el interior de su comunidad. Jaciel. ¿Se sabe si algunos de los representantes del socialismo aquí en México adoptaron o entendieron la teoría evolutiva? ¿De los mexicanos del Partido Comunista o de qué? Yo no sé cómo fue la recepción en los países soviéticos, ¿sí? Lo que sí sé es que aquí en nuestro país las teorías socialistas, el pensamiento socialista, sí como que se distanciaba de la iglesia, ¿no? Y eso hizo que facilitara la aceptación de una teoría evolutiva, ¿sí? Pero en otros países, en Rusia no sé, ¿sí? Yo creo que en Latinoamérica tuvo una, pues, poca aceptación la idea de explicar el origen de los seres vivos fuera de la interpretación creacionista. O sea, aunque sí había muchos sectores que estaban en acuerdo, muchos sectores sociales pobres que estaban como luchando por un cambio de economía, eso no les hacía necesariamente que ellos tuvieran un pensamiento evolutivo, ¿sí? Allá. ¿Eventualmente fueron las protestas lo que causaron el cierre de estas escuelas? ¿O no hubo un momento de apaciguamiento de protestas en la escuela? Pues yo creo que en parte sí jugó sí se ejerció, hubo una presión social fuerte, ¿eh? Yo creo que sí. No tenemos así la certeza, porque al poco tiempo de que Cárdenas sale, o sea, el siguiente presidente pues ya se vuelve a quitar esta educación socialista, parecía que sí había mucha presión social, entonces el gobierno mejor la quita y lo que pone es nada más educación laica, eso sí, gratuita, obligatoria, ¿sí? Pero quita lo de socialismo, como que también había un desprestigio generalizado a nivel mundial, ¿no? No sé si existan datos acerca de casos concretos de profesores o enseñantes de la evolución que hayan sido, digamos, reprimidos, Sí, hay muchos.
Sí, sí. Quizá no llegarán a la situación del famoso caso de Scopes, ¿verdad? Pero seguramente habrá perseguidos, encarcelados, no sé, algo. ¿Y cómo esto podría precisamente manejarse a partir de información de este tipo, manejarse justamente para establecer que en evolución la idea no es estar en contra de las creencias religiosas, sino que es una cuestión completamente distinta y no se tienen que tomar este tipo de medidas? De acciones, sí. Claro. Bueno, sí, la idea es respetar tus creencias, ¿no? O sea, como que sí, no, y además como que no enseñar, no es una teoría más, la teoría, el creacionismo. Las teorías científicas no parten de esa idea, porque muchos profesores, incluso en el SSH Sur tenemos algunas profesoras que dicen, que enseñan la teoría, el creacionismo, porque dicen que es una teoría más, no es una teoría científica. Entonces, pues yo creo que en ese sentido nosotros debemos de respetar esta situación. Sí, en nuestro país sí hay estudios de caso, de los sociólogos sobre todo, que ellos nos muestran cuál fue la respuesta que dieron varios sectores de la sociedad ante este proyecto que se desarrolló en los años 30, localmente, sobre todo, por ejemplo, en Toluca, en Guanajuato, en Puebla, en donde la iglesia tiene todavía, ejerce un poder tremendo sobre la ciudadanía, ¿no? En el sureste de nuestro país. O sea, no al extremo de desaparecerlos, pero sí de arrinconarlos públicamente, sí, desprestigiarlos. Y como en ese momento tampoco los mismos profesores, si hoy en día tenemos ese problema para interpretar la teoría evolutiva y no caer en el lamarquismo, no caer en la herencia suave, no caer en la herencia mezclada, pues imagínate, a principios de los años 30, pues era peor, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues... ya, Adrián. Hola. Me perdí la primera parte porque decía el programa La Onda y Sí. la primera parte, sí. Pero yo tengo una pregunta. En los años 30, José Vasconcelos ya tenía todo un programa educativo en México. De las misiones. Sí, Sí. tanto así que promovió mucho Diego Rivera. Y en México no hubo más socialista recalcitrante más que Diego Rivera y que pintó sus magníficos murales, donde incluye evolución, donde incluye socialismo. Entonces, ¿cómo es que bajo esos programas que apoyaban Vasconcelos, el gobierno no tomó las riendas de toda una educación que tuviera que ver pues con las ideas que venían de Europa? Pues lo que pasa es que el proyecto de Vasconcelos de las misiones fue muy exitoso, sí tuvo mucha popularidad, pero yo creo que el gobierno no podía, había una situación muy tremenda económica, había una pobreza extrema, la revolución, o sea, el proyecto posrevolucionario, pues se tenían que atender muchísimas cosas, epidemias, entonces había otros problemas que resolver y sobre todo establecer el hecho de que se diera una educación a nivel nacional obligatoria. Entonces yo creo que incluso tratar de avanzar en ese sentido, porque la gente no iba a las escuelas, o sea, hasta los años 60 tú ves que hay gente que es analfabeta, o sea, nuestros mismos abuelos, ¿no? O sea, se ve que no era tan fácil convencerlos. Hoy en día también en las comunidades rurales ustedes ven que pues hay proyectos de enseñanza para llevar lo de la televisión, estos programas de televisión educativa, pero a veces fracasan porque no es fácil llegar a todos los confines de nuestro país, ¿sí? O sea, Vasconcelos sí desarrolló un proyecto interesante y masivo, pero no podía llegar a tantos sitios. Llegaba a las cabezas municipales, pero había comunidades en las que tenías que viajar los profesores en burro, ¿no? Entonces,
prácticamente, y ellos mismos para poner las ideas evolutivas, el programa, pues ahí había una presión. O sea, primero sí los recibían bien, les daban de comer y todo, ya ves que la gente es muy hospitalaria, pero de segundo momento, cuando ya escuchaban lo que empezaban a decir, ya no los querían y los echaban de los pueblos, ¿sí? O sea, se ve que esta teoría pues ha causado un gran revuelo desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Agradecemos nuevamente a la maestra Ayala. Sí. Por supuesto, también su participación en esto y las anteriores ponencias.